esta exposición me voy a referir a un problema pediátrico importante, el de el enfoque médico más correcto de las familias y de los niños que tienen enfermedades irreparables, ya sea que los han de conducir a la muerte en un plazo cercano, o bien que están más allá de las posibilidades de ayuda reparadora de la medicina moderna. Imaginemos en este segundo caso un niño con una deficiencia mental profunda, o una deficiencia sensorial, por ejemplo, como una sordera total, una ceguera, o bien alguna alteración morfológica como un enanismo o alguna malformación congénita groseramente ostensible. El interés en este tema es muy grande, de momento que los problemas agudos de salud han disminuido en los últimos años por el control de las enfermedades infecciosas, y por otro lado, la preocupación por los eventos que preceden, acompañan y suceden a la muerte ha originado una nueva rama de la medicina moderna, la tanatología. Me voy a referir brevemente a algunos de los mecanismos que sobrevienen en las familias y en los propios niños cuando estas situaciones se dan, y finalizaré haciendo algunas reflexiones sobre nuestras actitudes como médicos al enfrentarnos con problemas de esta magnitud. Cuando por una vía u otra una familia por primera vez recibe el mensaje de que su niño va a morir a breve plazo, o bien que no va a ser normal, la primera frase que expresa, si la pudiera expresar de esta manera, sería "o no a nosotros". No es posible que esto tenga que pasarnos a nosotros. No es María, no es Pedro, no es nuestro hijito querido, aquel que nunca nos va a acompañar llenando todas nuestras expectativas o que nos va a dejar a breve plazo. La razón por las cuales los padres se expresan de esta manera, que puede llamarse negando el hecho, es muy profunda y responde al fenómeno de shock, por el cual pasamos todos cada vez que en la vida nos encontramos frente a situaciones que no podemos sobrepasar. La razón en este caso es que los padres ponen en sus hijos una carga de expectativas, una especie de bolsa de ilusiones, en que está todo aquello que ellos no han podido hacer y que desean y esperan que sus hijos cumplan por ellos. Nada peor que el ver frustrado, castrada esta posibilidad a través de la información que el médico envía sobre la muerte próxima o el desamparo. Lo importante es que esta situación de negación debe ser revertida, así que ayudar a los padres a que salgan de ella. Porque si ellos niegan el hecho, no harán nada, absolutamente nada por ayudar a su hijo. Y si las condiciones lo llevan a que el hijo fallezca, toda esta situación tendrá que replantearse después de la muerte. Y en el caso de un niño con alguna invalidez, no harán nada por ayudarlo. El comportamiento de estos padres es muy característico. Parecen no entender lo que les decimos, parecen olvidar todo. Y aún establecer programas que suenan como irreverentes o vinculados a deficiencias intelectuales o de otra naturaleza. Es fundamental ayudar a los padres a que salgan a través de la reiteración, de la mera reiteración del mensaje, las veces que haga falta, cuando uno se vea con ellos, y no es necesario insistir y grabarlos con comunicaciones penosas, sino simplemente preguntarles cómo van sus cosas, cómo evoluciona su hijito. Si es el niño con un déficit, es muy fácil hacer que ellos, al relatar los cambios madurativos a lo largo del tiempo, nos estén prácticamente señalando, y a su vez ellos madurando el concepto de que se encuentran frente a algo tan grave y tan serio. Esta es la conducta médica, el ayudar a los padres a través de la reiteración del mensaje a que no se queden en esta negación. Si salen de esto, y habitualmente lo hacen, pasan a decir otra frase diferente. Se preguntan ¿por qué a nosotros? ¿Por qué esto tuvo que sucedernos? Cada vez que uno se hace esta pregunta, y en la vida muchas veces no la hacemos, se encuentra con frecuencia ante la ausencia de respuesta, porque muchos hechos humanos no tienen explicación, sobrevienen porque sí. En esta pregunta está sellada una conducta que la acompaña, que es de difícil manejo por el grupo médico, que es la hostilidad. Porque cuando un padre dice ¿por qué a nosotros? ¿Por qué tuvo que pasarnos esto a nosotros? Están diciéndole a uno ¿por qué no a usted, doctor? ¿Por qué no es su hijo el que tiene este problema? ¿Por qué no son los hijos de todas las personas? ¿Y por qué nos tuvo que suceder? Y se actúa de esta manera, y a veces de una forma muy dramática, porque los padres responden con agresiones, con malas actitudes ante nuestra dedicación, nuestra preocupación y nuestro cuidado. Esto es bueno saberlo, porque la única manera de ayudar a que los padres no queden con este rencor tan profundo es devolviendo bien por mal. Para que haya realmente una situación de violencia hacen falta dos actores, y si el médico devuelve comprensión ante esta situación de por qué y esta hostilidad,
por lo común esto se desarma muy rápidamente. Cuando esto no sucede y persiste más allá, por un mal manejo, por incapacidad de los padres de llevar adelante esta etapa, las consecuencias son desastrosas, porque en el tiempo los padres empezarán a preguntarle también al niño, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué estás enfermo? Y esta persistencia lleva a situaciones a veces muy dramáticas, que ustedes habrán presenciado más de una vez, que pueden aún acompañar al momento de la agonía de un ser querido, en que se le sigue cuestionando el por qué esto tuvo que suceder, o después estos sentimientos desgarradores son algunos de los que llevan, entre otras razones, al motivo de esta charla, que es la prevención de un daño, a veces irreparable, para aquellos que quedan vivos luego de la muerte de un ser querido, o que conviven con él sin poderlo curar. Entonces, de nuevo, la manera es responder con inteligencia y con cariño, con afecto, ante estas esterilizaciones que a veces son muy violentas y pueden llegar aún al hecho físico, ocasionalmente. Si los padres pasan por esta etapa y ingresan a otra, ya no van a decir por qué, sino sí a nosotros. Y agregarán la palabra pero. Sí a nosotros, pero. Esta palabra significa la irrupción de un sentimiento extremadamente importante, que es la esperanza. Es decir, la posibilidad de que algo improbable pero posible suceda. El médico tiene que actuar con mucha cautela en este caso para ayudar a que la familia desarrolle y madure el concepto de esperanza, pero que no sea invadida por otro que puede ser parecido, que es, podemos llamar un concepto de la existencia del niño que se encuentra con dificultades tan serias. No solamente es importante ayudar a que los padres conserven la esperanza, yo considero hasta un crimen matar la esperanza. Hay algunas escuelas médicas que de una manera directa y intencionada destruyen la esperanza. Hay que ayudar a que los padres la dimensionen también, es decir, que la esperanza esté proporcionada a la realidad. Si los padres tienen, como sucede normalmente, sentimientos, creencias de tipo religioso, ético, o lo que fuere, estas influencias son extremadamente poderosas en esta etapa y ayudan para que se lleve adelante de una manera plena y eficaz. Finalmente, el único animal que tiene este sentimiento es el hombre. Los animales de otras especies no tienen esperanza. Nosotros vivimos en gran medida de esperanzas y las renovamos cada mañana. No deben matarse estas esperanzas. Tampoco caer en la posición opuesta, que cuando uno ve sufrir a una familia, revise las pautas que ha transmitido con respecto a pronóstico y vuelva a inundarlos de esperanza cuando estas son muy reducidas o muy pequeñas. Esto es pernicioso porque se obliga a la familia a reiniciar el ciclo preparatorio a que nos habíamos referido anteriormente. Si esta esperanza la analizamos en base a algunas anécdotas, podremos ver que difícilmente se agota en su totalidad. Yo recuerdo hace mucho tiempo en un hospital en Estados Unidos, una señora muy anciana con cáncer, con metástasis generalizadas, estaba internada esperando su muerte, pero un día al hacer los médicos el pase de sala, les pidió que le ayudaran a poderse llegar hasta la casa de su hijo, que se casaba en 2 días. Y le dijo, este es mi único hijo y quiero acompañarlo en la fiesta. Bueno, todos la ayudaron, se la transfundió, se la mejoró para que pudiera acudir a esa ceremonia, y a la vuelta le esperaban ansiosamente para ver cómo habían dado todo, y ella estaba emocionada y contenta y agradecida por esa posibilidad. Sin embargo, cuando la llevaron a su habitación de muerte, se dio vuelta y le dijo al jefe del servicio, doctor, no se olvide que dentro de 4 meses se casa mi única hija. Es decir, esto muestra hasta dónde la esperanza tarda mucho en morir, aún en personas ancianas que ya son conscientes del fin de sus días. Hace poco tuvimos una niñita a nuestro servicio, condenada a muerte por un padecimiento, que le decía a la mamá, juntemos el dinero que nos queda y vayamos a dar una vuelta al mundo. En las etapas finales de su existencia seguía diciendo lo mismo, pero ya no se animaba a pedir una vuelta al mundo, sino una simple vuelta a la manzana. Mamá, juntemos la guita, decía ella, y vamos a dar una vuelta a la manzana. Una vez que la esperanza se agota y desaparece lentamente, sobreviene otra etapa. Ahora los padres van a decir sí a nosotros sí. Y ya no lo dirán con esa palabra pero, sino que sobrevendrá en este momento la percepción profunda de lo irreparable. Y entonces aparece un síntoma nuevo en el comportamiento de los padres, y en el caso del niño, del adolescente que ha llegado a percibir esto también en él, que es la tristeza, una profunda tristeza.
En el adulto, y aún desde un punto de vista psiquiátrico, esa tristeza puede llamarse depresión previa a la muerte. ¿Por qué esa tristeza es tan profunda? Tan profunda porque en ese momento los padres van a perder todo lo que el chico ya les ha dado, lo que ese hijo les ha transmitido a lo largo de meses o años. Por eso es tan terrible si el hijo es un niño verbal, si es un adolescente, mucho más que si es un recién nacido o un bebé que todavía no ha logrado inserción en la familia, por lo menos a pleno. Este sentimiento, como digo, tiene esa profundidad de más, porque se pierde en ese momento también toda la posibilidad de lo que el niño podía haberles dado de no morir. Por eso es de pérdida total, en todos los aspectos de la riqueza que ese niño aportaba al hogar. Esa tristeza a su vez se transmite y es apreciable. De pronto uno ve un padre, un hombre hecho y derecho llorando, la pareja conmovida, y hay una tendencia humana, natural, a eludir la tristeza. Más aún, casi todos nosotros buscamos en la vida conectarnos con personas que nos den optimismo, alegría, y bueno, puesto que como vamos a ver luego, además de médicos, somos seres humanos, inconscientemente caemos en actitudes que tienden a relegar a esas personas, a no verlas. Hay estudios hechos mostrando, por ejemplo, que a medida que las familias se van poniendo cada vez más y más tristes y decepcionadas, uno las ve menos, se las cita menos, se habla menos con ellas. En los hospitales no es raro que se las segregue, habitaciones que se supone que obedecen a ansiedad de ofrecerles confort o tranquilidad, pero no es cierto. Realmente lo que deseamos es no verlas, no queremos ver la pena ni el sufrimiento. Esto es muy cruel, puesto que el ser humano, cuando se encuentra ante estas situaciones, es cuando más necesita del contacto humano, del diálogo. Estas familias lo único que necesitan y piden es poder descargar en otro ser humano, comprensivo, su dolor. Y esto es todo lo que hay que hacer. Frecuentemente lo que hay que hacer es escuchar, no hace falta ni devolver demasiado. En el caso de los niños y los adolescentes, el recibir el impacto de esta pena puede ser muy doloroso para el médico. Frecuentemente lo disimulamos. Hace poco presencié un espectáculo de un niño que estaba en una etapa ya cercana a la muerte, y al llegar el médico a la mañana hacerle alguna broma con respecto, no recuerdo si había ganado tal equipo u otro en el fútbol. Imagínense ustedes lo que es. Este niño lo miró, bajó la mirada y luego le sonrió y contestó lo que el médico esperaba. Es curioso ver cómo aún en esas etapas algunos niños tratan de ayudar al médico amigo, a quien lo ven tan conmovido por lo que le pasa que no puede asumirlo. Imagínense lo que habrá pensado ese chico que había estado toda esa noche con dolores, con ahogos, recuerdo que era un problema grave que le comprometía, con asfixia, etcétera, encontrarse a su médico a la mañana siguiente y tener que emitir una frase de ese tipo. Entonces recuerden ustedes, por favor, en esas etapas tan terribles, estas situaciones, apoyar a los padres estando cerca de ellos, dándole diálogo, comprensión, es todo lo que hace falta y es imprescindible hacerlo. Si esta etapa se supera, se llega finalmente a otra, en que la frase que expresaría la familia sería algo así como: sí a nosotros y así sea. Así sea y sí a nosotros significa la aceptación final de lo inevitable. Es fácil advertir que la familia ha llegado a este punto, porque sobreviene un hecho increíble y dramático, y es que a veces de un día para otro, uno advierte como todos los miembros de ese grupo son invadidos por una profunda paz. La paz que sobreviene en cualquier ser humano cuando enfrenta lo inevitable, lo irreparable, para bien o para mal, la profunda paz. Es una meta nuestra lograr a que los padres lleguen a esa. ¿Por qué es tan importante? Porque si es una enfermedad que requiera a lo largo de años su manejo, imagínense la inserción en una familia de un niño parapléjico, o de un niño ciego, o de un niño mongólico, la posibilidad de que los padres puedan ayudarlo a ese niño y acompañarlo y ayudar a que ese niño no impida su felicidad, la felicidad de los otros, depende de que lleguen a la aceptación de esta situación. Y si el niño va a morir, esa muerte será una muerte que se producirá en paz, que no va a dañar a los que quedan vivos. Más aún será una muerte que seguramente se acordarán. Si ustedes piensan retrospectivamente, seguramente tienen en ustedes, en sus memorias, muertes de seres queridos que los han iluminado. La muerte de aquel abuelito, por ejemplo, que se murió en esta etapa, aceptando el fin de sus días. Otras muertes, en cambio, dejan consecuencias, secuelas, que se transmiten a través de generaciones. Una de las razones de esta charla, de esta exposición, es enviar un mensaje preventivo. Un mal manejo de estas ansiedades de destrucción y de muerte daña no solamente al niño enfermo o muriente, a los padres, sino a sus hermanos, y eventualmente esto se ha podido observar a través de seguimientos a lo largo del tiempo a generaciones posteriores. Es decir,
Un niño insertado en una familia, un niño que está constantemente enfermo, sobre todo, insisto, enfermedades que deterioran la persona en el aspecto físico o en los aspectos psicológicos, puede provocar un deterioro a veces mayor que el del niño muerto, que a veces viene con una memoria que puede ser grata, en que todo aquello desgraciado, triste, doloroso, puede ser dejado lentamente de lado. Dicho esto, creo que había dejar de mencionar un par de preocupaciones con respecto a la familia toda. Durante todo este proceso es importante observar de qué manera todos los miembros de la familia van llevando adelante esta situación. Personalmente yo lo que suelo hacer en el caso de niños que fallecen, por ejemplo, es citar a toda la familia un mes después de la muerte para hablar, por ejemplo, de la autopsia, si se hizo lo que fuere, pero el motivo es ver cómo ellos están manejando el duelo, la pérdida de ese hijo, cada uno de ellos y en su conjunto. Las razones son que si una familia resuelve favorablemente esta situación va a salir enriquecida. Las familias se enriquecen y mejoran no solamente por compartir la alegría, la felicidad o el confort, como muchas postulaciones modernas proponen, sino también compartiendo los sufrimientos, el dolor y la pena. Salen enriquecidas y todos conocemos ejemplos de familias que han pasado por estos trances y que uno se asombra de ver cómo funcionan esas familias. Familias, por ejemplo, que albergan a veces un niño con un hándicap, una minusvalía seria, y sin embargo la familia prospera y este niño está inserto en la medida de sus posibilidades en la felicidad y en la vida de todos. La otra posibilidad es que la familia no supere esto y quede en crisis permanente. Esas familias que uno las ve deshacerse ante los ojos, todos se enferman, el padre pierde el empleo o se hace alcohólico, la madre se enferma, el otro hermano se pierde la escuela, el otro se accidenta, en fin, como a través del tiempo sobrevienen hechos luctuosos que se van eslabonando uno con otros. Y finalmente a veces uno aprecia como estas familias, al no superar estos trastornos, terminan muriendo, mueren los afectos, mueren los sentimientos, los padres se separan, los hijos quedan solos. Bueno, todas estas consecuencias tremendas son evitables a través de una comprensión y de medidas que poco tienen que ver con la psiquiatría o la salud mental, sino que tienen que estar en el acervo y en la actividad de cada médico, sea pediatra, internista o médico de familia, médico general. No quiero dejar de mencionar que una preocupación muy especial del médico tiene que estar centrada en el hermano mayor. Saben ustedes que el hermano mayor guarda el peor de los sentimientos hacia los hermanos, al hermano que le sigue, aún antes de que éste nazca. Si en los hechos este hermano nace deforme o alterado o muere, las consecuencias para este hermanito mayor pueden ser tremendas. Es importante seguirlo a él muy especialmente y observar, puesto que sentimientos de culpa introducidos en estas etapas pueden arruinar una vida, y conocemos ejemplos de esta naturaleza en cantidad. Ya que mencioné el sentimiento de culpa, sepan ustedes que todos los padres, cuando sus hijos tienen padecimientos de esta naturaleza, buscan la responsabilidad en sí mismos. Por algún motivo hay una necesidad de achacarse la culpa de hechos irreparables. Es importante ayudar a los papás a que dejen esta culpa de lado, que puedan superarla rápida y fácilmente, y la mejor manera es preguntarles opiniones con respecto a qué piensan ellos sobre el origen de lo que les pasa. Al expresar estas razones son tan pueriles, porque la culpa por lo común se busca en pensamientos infantiles de los adultos, que rápidamente la culpa queda disipada. Querría hacer finalmente 2 o 3 comentarios con respecto a nosotros mismos. Nuestros sentimientos como personas, además de profesionales, ante estas situaciones irreparables, son muy profundos. Se sabe que los médicos hemos desarrollado y desarrollamos para mantenernos dentro de esta profesión sentimientos a veces de omnipotencia, que se destruyen cada vez que uno se enfrenta ante lo irreparable. Y las defensas ante esta fractura, por lo común, implican la negación de nuestros propios sentimientos. La reiteración de esta negación probablemente tenga mucho que ver con la expectativa de vida de los médicos. No todos los médicos viven mucho tiempo ni viven bien, en gran medida porque no han sido preparados para manejar estas situaciones que finalmente son diarias. Una de las reacciones más comunes ante la percepción de que algo muy serio ha pasado en uno, que uno se siente desamparado, triste o fracasado por encontrarse ante una familia así, es el profesionalismo, transformar un hecho humano profundo en una placa radiográfica, un informe histopatológico, un análisis de laboratorio o la broma dicha después en un pasillo. Esta actitud no ayuda a nadie y tampoco le ayuda al médico. El otro extremo es el médico que se compromete excesivamente con las familias, que llora junto con los padres y que deja de ser médico porque se transforma en pariente. Los padres no quieren eso, piden comprensión y empatía. Finalmente, cada médico debiera llegar a valorar sus propios mecanismos de respuesta ante esos,
a los fines de ayudar, estos hechos, a los fines de ayudar a los padres y a los niños y evitar dañarse o empobrecerse, pretendiendo una cosa imposible, que es ser un ser humano en su casa y un profesional en contacto con la medicina. Un rescate final de esta charla apunta hacia la humanización de la medicina, la necesidad que se nos deje ser personas, además de ser médicos. Y esto es algo que realmente tenemos derecho a pedir, para bien de la medicina y para bien de todos.